Bueno, pues quedaron ya definidas las virtuales candidaturas de la oposición y del oficialismo rumbo al 2024. Por parte del Frente Amplio por México, la abanderada será Xóchitl Gálvez, mientras que del lado del oficialismo de la 4T, la encargada de coordinar los comités de defensa será Claudia Sheinbaum. Enhorabuena, ¿eh? Son 2 mujeres. Prácticamente al día de hoy habría un 90% de probabilidad de que nos gobierne una mujer. Es más, me atrevo a decirlo, un 99% de probabilidad de que tengamos presidenta en 2024. Pero siempre hay un 1% de probabilidad de que eso cambie radicalmente. Porque las cosas no salieron como se esperaban, particularmente en Morena. La fractura al interior del oficialismo fue imposible. Unas horas antes de que fueran anunciados los resultados de las encuestas realizadas por Morena para elegir a su virtual candidato presidencial, Marcelo Ebrard denunciaba el desaseo durante el proceso interno, así como las irregularidades en la aplicación de las encuestas. De hecho, todavía no había resultado y Marcelo ya pedía reponer el proceso. Hemos encontrado, por desgracia, en el proceso que nos anima, la encuesta en curso, las urnas, las boletas que pedimos, hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto. Por eso se tardó tanto todo el proceso. Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, es decir, ya no tiene remedio. Ya no tiene remedio. Por su parte, la senadora Malú Micher denunció que no la dejaron entrar al World Trade Center como parte del equipo de Marcelo Ebrard para estar presentes en el conteo de los resultados de la encuesta. Fue golpeada, dijo, bueno, no dijo, ahí se ve en el video por elementos de seguridad en la entrada del lugar. De que hubo catorrazos, de que hubo empujones. Vea. Déjanos pasar, por favor. Por favor, déjanos pasar. Tengo instrucciones. Le hablamos al señor Cavieres. Le hablaron al señor Cavieres. No, aquí ya están ustedes acreditados. No, no estamos acreditados. Los únicos gafetes que son los oficiales son estos y yo los traigo. Permíteme otorgarlos para que podamos entrar. Y lamentablemente tuvimos que pedir que movieran la valla. No nos dejaban. Pues movimos la valla. Y vengan los policías, vengo toda golpeada. Vamos a defenderlo. A Emanuel, a Candelaria. Inmediatamente salieron quién sabe cuánto policía. Bueno, será lo que usted quiera y sí, y los golpes y repongan el proceso y lo que usted quiera. Pero a final de cuentas, pues los resultados estaban más que claros. Durazo los daba a conocer así. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. Aquí, a ver. Espera. Y así salía Claudia Sheinbaum feliz, pues a defender su triunfo, a agradecer y también a llamar a la unidad. La unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar. Hoy ganó la democracia. Hoy decidió el pueblo de México y soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del pueblo de México.
ese trabajo también es en equipo. Y por eso digo que nos necesitamos de todos y de todas. Cosa curiosa, Claudia Sheinbaum ha sido muy cuidadosa de no mencionar a Marcelo Ebrard. El daño estaba hecho, el daño está hecho, la operación cicatriz va a estar medio cañona. Esto que le acabo de presentar parece que es historia, pero no, fue hace menos de una semana. Así de rápido, así el tráfago de la información. Muy buenas noches, yo me llamo Luis Cárdenas, esto es Contracara, bienvenidos. Pero muy buenas noches, yo me llamo Luis Cárdenas, gracias por estar aquí con nosotros en Contracara. Me da mucho gusto estar aquí en este programa, me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta noche. Neta, qué padre que podemos compartir. Oiga, gracias por dejarnos entrar a su hogar. No sé qué esté haciendo, si anda usted cenando, si ya terminó, si ya se va a acostar. En fin, gracias, gracias por dejarnos compartir un ratito con usted. A ver, le contaba yo hace rato todo esto que pasó el miércoles pasado y parece cosa de la historia, pero no, apenas fue el miércoles pasado. La cosa sigue y la polémica continúa. Marcelo Ebrard va a romper con la 4T, todo apunta a ello. Esta tarde hubo información muy importante. Marcelo Ebrard salió en una conferencia de prensa en donde todo el mundo esperaba que iba a romper y que se iba a ir hacia el Partido Naranja, hacia Movimiento Ciudadano, o que se iba a retirar de la política, o había quien decía, no, hombre, va a anunciar que se queda, pero no, solamente la hizo mucho más cansada. Creo que por ahí tenemos lo que dijo Marcelo Ebrard esta tarde. Presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Morena, el curso de acción que nosotros vamos a seguir. El de La Voz considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Morena. Bueno, pues es clarita la advertencia, ¿eh? Se va Marcelo Ebrard si no le hacen caso a la impugnación que ha presentado. Difícil que le hagan caso a la impugnación que ha presentado porque el bastón de mando ya está entregado, caray. Ahora, opciones no le faltan. A Marcelo lo quieren en la oposición. Vea usted lo que dice la candidata Xóchitl Gálvez. Ya sé que va a ser su jefe de campaña, ya sé que va a seguir usando recursos públicos como lo hizo los 4 años en los que ella estuvo. Entonces yo esperaré a Ebrard que tome una decisión y seguramente va a tomar una decisión inteligente. ¿Y Ebrard tendría cabida en la campaña, en el frente? Todos tienen cabida en este frente. Todos los que crean que ese país no va bien, que quieran que este país mejore, que tenga energías limpias, que tenga un mejor futuro en materia de seguridad, en materia económica, son bienvenidos a este frente. Es una invitación directa. Pues yo le diría que él tiene que tomar su decisión, pero para mí creo que cualquier mexicano, ya lo dije, si a ti también te falló AMLO, pues aquí estamos. ¿Lo va a buscar? Hay muchos millones de mexicanos, por supuesto que lo voy a buscar. Bueno, si Marcelo Ebrard rompiera con la 4T y se fuera como candidato, uno pensaría que el presidente pues estaría molesto, que habría reproches, pero no fue así. La mañanera, después de todo lo que sucedió hace un momento, el presidente López Obrador pues opinó así sobre un posible Marcelo Ebrard como tercera vía. Esto fue lo que dijo. Pero vamos a suponer que diga, soy libre y puedo ser candidato independiente. Porque hay esa posibilidad, se juntan firmas y hay esa posibilidad. ¿A
quién le afectaría? Bueno, ya, no hablemos de eso. A los que se están frotando las manos no se dan cuenta en dónde tiene más jale Marcelo, en las clases medias. O sea, en una de esas, la candidata de Claudio se queda en tercer lugar, cuarto. Pues sí, ¿no? El presidente tendría 2 candidatos en la boleta presidencial. A lo mejor no le parece tan mala idea, no sé, ¿usted qué opina? Oiga, pero con todo, bueno, pues ya se dio una ceremonia la semana pasada también, la entrega del bastón de mando, un símbolo, no tiene ninguna cosa legal, simplemente es un símbolo, un mensaje de poder, muy criticado porque dicen que al final de cuentas parece como una herencia de poder, para otros pues algo muy importante que enaltece los valores indígenas y ancestrales de nuestro país. A ver, échele un ojo, todo esto fue afuera de un restaurante, el restaurante El Mayor, ahí a unos pasos de donde despacha el presidente en Palacio Nacional. Y ayer le entregaron la constancia como ganadora de la coordinadora, bueno, de la coordinación de los trabajos en defensa de la 4T a Claudia Sheinbaum, aunque yo insisto, o sea, ya con el bastón de mando, ya con el cetro, ¿quién quiere un papelito? Da igual, pero ahí se dirigió la virtual candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, a sus compañeros, agradeció a todos y se volvió a cuidar de no decir el nombre de Marcelo Ebrard. Quiero reconocer aquí también el trabajo de nuestro compañero Adán Augusto López, de nuestro compañero Ricardo Monreal, de nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña y de nuestro compañero Manuel Velasco. Compañeros de lucha, todos ellos, mi mayor respeto, siempre llamando a la unidad y al compañerismo. Y tengo que decirlo también, la puerta está abierta de Morena. Bueno, para seguir platicando sobre estos temas y lo que está pasando al interior de Morena y lo que viene, le aprecio mucho al presidente de Morena aquí en la Ciudad de México, a Sebastián Ramírez, que me tome esta comunicación. Sebastián, te mando un abrazo, buenas noches. Hola Luis, bien, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes. Oye, Sebastián, a ver, primero, ¿qué opinión te merece el proceso que acaba de concluir formalmente, digamos, con la entrega de la constancia como ganadora a Claudia Sheinbaum? Cuéntanos. Pues la verdad estamos muy contentos porque concluimos un proceso inédito en la historia de la democracia en México. Por primera vez la gente eligió al candidato, bueno, en este caso a quien nos va a representar a la candidata, a la coordinadora nacional de defensa y comités de la Cuarta Transformación. Se eligió por la gente, no fue una decisión popular y fue un proceso ejemplar, a diferencia del conservadurismo, que tuvieron que obligar a medio mundo a hacer declinaciones, que cambiaron sus reglas en el camino. Nosotros nos trazamos una ruta y la logramos concretar, con mucho éxito. Dime algo, hay ahí una impugnación, está hablando Marcelo Ebrard en contra de todas estas cosas,
Sé que es algo que termina por definirse en el partido, pero bueno, pues tú eres una persona importante en el partido, eres el presidente nada más de la capital de la República Mexicana. ¿Qué procede? O sea, Ebrard hace un rato decía pues que va a impugnarlo, que si no le hacen caso se sale de Morena. ¿Qué procede ahí? ¿Se puede impugnar esto? Te lo pregunto porque entiendo que la convocatoria decía clarito pues que era todo inapelable, ¿no? Bueno, yo resaltaría primero que cuando hicimos en el Consejo Nacional de Morena la convocatoria para quienes les interesara participar, uno de los elementos que firmaron y se comprometieron quienes participaron es que iban a respetar los resultados. Esto es una parte muy, muy importante que yo creo que se debe de hacer valer, que se debe de respetar. Y también decirte, Luis, y a todo tu auditorio, las 5 encuestas en conjunto reúnen poco más de 12,000 cuestionarios. Para que tu auditorio nos comprenda, hay encuestas que se publican en los medios de comunicación con cierta solidez, con 600, 700 casos. Con 1,000 el promedio, estos ¿no? Son O sea, está bien. 1,000 el promedio, sí. Pero hay encuestas de 600, 700 casos. Esto es de 12,000 casos. Son 5 encuestas. Ojo, la encuesta madre que le llamamos, que es la encuesta que hace la Comisión de Encuestas, y 4 encuestadoras propuestas por los distintos aspirantes. Entre ellos, una que propuso el mismo compañero Marcelo Ebrard. Todas son consistentes en los números, todas marcan más o menos que Claudia Sheinbaum tenía una preferencia de entre 38 y 40%, Marcelo Ebrard en torno al 25%. Y yo te diría, Luis, todas son consistentes también con las que se habían venido publicando por parte de diferentes empresas privadas, algunas prestigiadas, en diversos medios de comunicación. De tal forma que la verdad es que es difícil ya dudar de estos resultados. Incluso ayer tuvimos un Consejo Nacional que fue un evento muy importante. Yo estaba muy sorprendido de la capacidad de convocatoria de Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de defensa de la Cuarta Transformación, porque estuvieron todos los gobernadores, las gobernadoras de la 4T, hubo dirigentes que tienen algún encargo, responsabilidad en distintos niveles de gobierno, dirigentes sociales de todo el país. Entonces, yo veo que ya el movimiento avanza y con mucho entusiasmo, porque pues además el perfil de Claudia Sheinbaum genera entusiasmo. Entonces yo creo que lo que veremos es pues cómo se va desarrollando esto. Ahora, ella ya hizo una convocatoria que yo creo que va a ser un proceso interesante, que es a generar en cada estado un acuerdo de unidad con grandes sectores de la población para poder continuar la transformación en 2024. Pero dime algo, a ver, lo entiendo muy bien, ahí está el llamado de unidad, entiendo que esa es tu chamba también como presidente de Morena en la Ciudad de México, pero hay aquí una especie de ruptura. Y yo te pregunto de nuevo, querido Sebastián, ¿se puede impugnar esto? O sea, ¿hay algo de impugnación aquí? ¿Hay una posibilidad, un recoveco, un recurso legal para impugnar algo en donde ya le entregaron hasta el bastón de mando a Sheinbaum? Bueno, por lo que entiendo hoy, el compañero Marcelo Ebrard informó que entregó un documento a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es, para que la gente nos entienda, es nuestro tribunal interno. Es algo interno. Es un espacio interno. Pues yo no conozco el documento, no conozco la solidez jurídica que pueda tener. Tendrá la Comisión de Honestidad y Justicia que responder en los próximos días con base en la experiencia, digamos, la jurisprudencia interna, y pues con base en la solidez jurídica, argumentativa, ética, política que pueda tener el documento. Lo que sí creo y veo que es el ambiente del movimiento es que las puertas están abiertas
Nosotros queremos que todas y todos sigan participando en contribuir con la transformación. No es momento de estar con egos personales, sino poner el proyecto de país por delante. Pero pues ha habido un proceso, que es un proceso limpio, que seguramente pudo haber tenido problemas como cualquier proceso, pero el resultado, que es lo importante, que cualquier problema logístico, organizativo, que el resultado no se vea afectado. Y te repito, Luis, el resultado de las encuestas es muy contundente. No por nada, pues ayer había un ambiente tan festivo y de tanta unidad en Morena, en el Consejo Nacional. Esto entonces me dices le corresponde a la Comisión de Honor y Justicia en Morena. Ellos tendrán que pues investigarlo, abrirlo, pero pues yo te lo pregunto, por ahí me decían hace un ratito, ya ves cómo son de chismosos los periodistas, Sebastián, pero por ahí me decían, bueno, oficialmente hablando, fue una precampaña sin ser precampaña. O sea, no es todavía el proceso de precampañas. Es un proceso interno. Ok. Para definir quién encabeza el movimiento. Y ya lo definieron, es Claudia Sheinbaum. Es Claudia Sheinbaum. ¿Mande? Ya lo definieron, es Claudia Sheinbaum. Quien resultó ganadora fue Claudia Sheinbaum, así es. Pero esto es un proceso interno. Las precampañas, digamos, oficialmente, de acuerdo al calendario electoral legal, más allá de lo interno, al que ya le corresponde a todos, pues inicia en algunas semanas más. Por ahí me decían, y yo te lo quiero plantear a ti, pues que conoces los entrecejos y todo lo que pasa adentro. Bueno, ¿qué pasa si se registra como precandidato en unas semanas más Marcelo Ebrard? Pues no lo sé, no me gustaría, o no sé si esa hipótesis. Mira, Luis, nuestro movimiento, puede haber quien no esté de acuerdo con nuestro movimiento, pero nuestro movimiento no es de hace 2 o 3 años o 5 años, no nació cuando ganó el presidente López Obrador, ganó la presidencia. Nuestro movimiento viene, pues yo te diría, al menos desde la resistencia contra el desafuero en el año 2004 y 2005. Hubo años muy duros, acuérdate, Luis, formamos el gobierno legítimo, después fue la decisión de constituir Morena. Bueno, es un largo trayecto. ¿Quién lo ha encabezado? Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué vimos la semana pasada? El traspaso, la entrega del bastón de mando. Yo creo que ya esto está más allá de cualquier pues cosa pues administrativa. Esto es un asunto simbólico, político. Y el presidente ya entregó el bastón de mando. Exacto. Y hoy el bastón de mando lo lleva Claudia Sheinbaum, y creo que los dirigentes del movimiento estamos pues enfilados y entusiasmados de esta etapa que a ella le toca encabezar, que es una responsabilidad inmensa y que estoy seguro que es una mujer que estará a la altura de lo que viene. Oye, Sebastián, dime algo. Ciudad de México. ¿Cómo vienen las cosas en Ciudad de México? Ya todo el mundo está adelantadísimo, ya también se están moviendo. Levantó la mano Monreal, levantó la mano Clara Brugada desde hace un buen rato. Acaba de renunciar Omar García Harfuch el pasado sábado, dice él, para apoyar a la doctora Sheinbaum, pero pues bueno, renuncia el día en donde pues legalmente hablando tenía que renunciar para aspirar a ser candidato a la Ciudad de México. ¿Cómo está el proceso? ¿Qué saben? ¿Cuándo empiezan pues, todo lo que tengan que hacer para poder llegar a definir quién va a ser el candidato o candidata? Bueno, esto está vinculado con lo de la coordinación, ¿no? La principal tarea que ahora tiene la compañera, la doctora Claudia Sheinbaum, pues es coordinar a todo el movimiento. Una siguiente tarea muy importante es ver quién va a coordinar a la Cuarta Transformación en las 9 entidades donde se elige el Poder Ejecutivo. Hay que recordarle a tu auditorio que en 2024 se renueva el Poder Ejecutivo en 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno. Nuestro movimiento, yo siempre lo digo en todas las entrevistas, yo sé que la Ciudad de México genera un interés especial de forma normal y natural por su
relevancia política por su peso en el movimiento, etcétera. Pero nuestra ciudad, pues no, nuestro partido no es un movimiento de un solo estado. De hecho, incluso por reglas de género, tenemos que construir esto en paquete. Te doy un dato. 5 de las 9 personas que presentemos como aspirantes a renovarse en el Poder Ejecutivo tendrán que ser mujeres. Okay. Entonces hay que elegirlo de forma conjunta. ¿Qué es lo que va a pasar pronto? Pues que el Consejo Nacional vamos a aprobar las reglas y las fechas para esa serie de encuestas. En Morena elegimos todo por encuestas desde el año 2015, Luis. Entonces, vamos a elegir por encuesta. Nos falta definir las fechas y las características específicas que tendrá ese siguiente proceso. Vamos a seguir muy de cerca este asunto y yo te aprecio mucho, Sebastián, pero para cerrar el tema de Ciudad de México, 5 mujeres, 4 hombres, no han definido todavía quiénes, o sea, en dónde son mujeres, en dónde son hombres. Eso va a depender. No se ha definido porque incluso yo ya he leído en algunos lugares de la prensa que ya, que no. En Morena no son las cosas así. Te pregunto, para cerrar, ya hay coordinadora, ya hay candidata, ya hay la mujer fuerte de la 4T de Morena, en este momento se llama Claudia Sheinbaum. ¿Ella va a tener alguna injerencia en esto? O sea, va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo palomeo aquí, yo palomeo acá, yo quiero que el candidato o la candidata sea esta o esta. Yo conozco muy bien a la doctora Sheinbaum y ella es fundadora del movimiento. Cuando nosotros formamos Morena, yo no estuve en el PRD, pero muchos que venían del PRD venían muy desilusionados de todos esos pactos cupulares, de que un grupito se juntara a poner candidaturas. Eso hace mucho daño a la democracia de los partidos y es parte del viejo régimen. Claudia siempre ha dicho que es una fiel creyente de las encuestas y yo no lo he platicado con ella, pero no necesito casi ni platicarlo porque la conozco, porque está en los estatutos de Morena y porque sé cuál es su talante democrático y qué es lo que mejor le ha resultado a Morena. Y lo que mejor nos ha resultado son las encuestas. Y eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a salir a preguntar a la gente quién nos puede representar mejor. Lo que sí le puedo asegurar a la gente es que quien nos represente va a ser una persona honesta y con principios. Y con principios de la 4T. Una persona que no mienta, que no robe y que no traicione a la gente. Eso sí, ya lo podemos adelantar. Gracias, Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la Ciudad de México. Muy buenas noches, Sebastián. Gracias. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Voy a hacer una breve pausa porque hoy hubo mucho movimiento en torno a lo que pasó con Marcelo Ebrard. Por ahí de tarde, poquito después del mediodía, pues hubo anuncios importantes. Un Marcelo Ebrard que lanza un ultimátum a Morena, que está impugnando el proceso, pero pues lo puede impugnar. O sea, yo insisto, ya entregaron el bastón de mando. ¿Está alargando la ruptura con Morena o de verdad sienten que hay una esperanza? Bueno, platicamos con gente del equipo de Marcelo Ebrard aquí en Contracara. Luego de esta pausa, siga disfrutando de Heraldo Televisión. No le cambie, regreso en unos minutitos. Seguimos aquí en Contracara en Heraldo Televisión. Les recuerdo que tenemos redes sociales, @Heraldo de México. Estamos en todititos lados. Gracias en Twitter, en Instagram, TikTok, en todos lados. Gracias por los mensajes. Y mis redes, @Luis Cárdenas MX. Oiga, a ver, yo la neta sí quiero conocer su opinión, porque todo el mundo pues estamos con que qué va a pasar con Marcelo Ebrard. La verdad es que pensábamos que hoy iba a haber una definición. Había apuestas y decían, no, pues hoy se va Movimiento Ciudadano, ¿no? Hoy rompe con Morena, o no, hoy acepta Claudia Sheinbaum y sí va a trabajar en la 4T, pero pues no fue así. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard a eso del mediodía, poquito después del mediodía, entrando la tarde de hoy. Presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Morena
el curso de acción que nosotros vamos a seguir. El de La Voz considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Morena. ¿Qué es esto? Es un ultimátum. Han presentado una impugnación, pero al mismo tiempo también, pues ya el presidente entregó un bastón de mando. O sea, ¿de verdad ven que el presidente le quitara el bastón a Claudia Sheinbaum y se lo diera a Marcelo Ebrard? ¿Qué están haciendo en el equipo de Marcelo Ebrard? Y le aprecio muchísimo a Vidal Llerenas, integrante importante del equipo de Marcelo, que nos tome esta comunicación aquí en Contracara. Vidal, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? A tus órdenes. Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, Vidal, a ver, impugnaron el proceso. ¿Qué le están impugnando a Morena? Bueno, varias cosas que se venían diciendo, que además también había ya sido impugnado. Es un proceso extraño, deberíamos movernos, tipo de procesos tipo primarias obligatorias, tipo de cosas, porque en realidad son procesos para elegir a un precandidato, un candidato, con, pues no con las reglas necesariamente claras en ese sentido, pues, ¿no? Entonces, ya se habían presentado otros procesos otras quejas, digamos, con respecto al proceso. Y en realidad quien entiendo que decide la Comisión de Honor y Justicia es más un tema, digamos, de partidario, más que un tema del proceso. Ya se habían presentado varias irregularidades y se han seguido presentando. No es nuevo, son cosas que ya se habían presentado, es coherente con lo que se había dicho, y pues es importante que esto se analice, esto se vea y esto pueda tener resultados. A ver, pero ¿qué resultados estarían esperando? ¿Que se reponga el proceso? O sea, neta, que lo vuelvan a hacer todo. Pues sí, que el proceso se pueda revisar, porque el proceso pues sí tiene problemas importantes, y que es importante que esto se pueda revisar, ¿no? Insisto, es complejo debido a esta naturaleza sugéneris de elegir con encuestas candidatos, pues, ¿no? Que es algo que a lo mejor se usó alguna vez para salir del paso, pero que se ha quedado en distintos partidos en México, y que pues tiene esta característica en donde es complejo pues el que este proceso se elige. Entiendo que hay 3 o 4 puntos muy particulares y muy puntuales, valga esta redundancia, en la impugnación que están presentando. Uno de ellos, que Ivonne, corrígeme si me equivoco, Ivonne Cisneros estaba muy involucrada con Claudia Sheinbaum. ¿Cómo está eso? Bueno, ha habido manifestaciones públicas de ella, de Ivonne, favoreciendo pues a Claudia, y él la encargada del proceso de encuestas de Morena, por ejemplo, ¿no? Ahí tuvo que haber, pues ha habido una sustitución de personas, y así cuestiones por el estilo que pues tienen que ser revisadas, ¿no? Para que haya certeza de que el proceso fue justo. Se habían ya señalado a lo largo de estas semanas, de estos meses también. No es algo nuevo, es algo que ya se había dicho. Algunas cosas son evidentes. La diferencia de gasto es brutal, pues, ¿no? De repente basta salir a la calle para poderlo ver. Dime algo, Vidal. ¿No es un poco ingenuo pensar que va a pasar algo dentro de Morena? O sea, no están pecando de ingenuidad que realmente les vayan a hacer caso. Yo veo al presidente entregando el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. No se animó que se lo quite y se lo dé a Marcelo. Pero es algo que se tiene que hacer. Es decir, si tú has señalado una serie de cuestiones, ¿no? Que en largo del proceso, pues eso tienen que ir a la instancia partidaria correspondiente. Es parte de todo proceso. Si no, otros candidatos entiendo que también lo señalaron, ¿no? No fue Marcelo el único, lo hizo Noroña, lo hizo también Adán, lo hizo también Monreal. Pues sería importante que también aporten las pruebas y esto sea investigado. Si no, pues solamente alguien dijo algo alguna vez y pues no actuó como debería. Esto es actuar en consecuencia de lo que se había ya dicho con anterioridad. Háblame un poco más de lo que pasó hoy, Vidal. O sea, habían alargado esta presentación, este anuncio, había muchísima expectativa, había gente que pensaba que hoy rompían con Morena, pero no fue tan así. ¿Esto que dijo Marcelo Ebrard, qué es? ¿Un ultimátum? No, bueno, es una exigencia de que el
proceso se limpia. Es un anuncio de que se han seguido las instancias correspondientes, siempre se han seguido las instancias en este proceso, no hubo ni ha habido un tema de que se rompiera el proceso, sino que se pudieran considerar todas las irregularidades en su momento. Y fue también el anuncio de poder tener un movimiento, poder tener una actividad que puede estar en distintas esferas hacia el futuro y una convocatoria a este movimiento, y entiendo que una gira de él a nivel nacional para impulsar este movimiento. Una gira a nivel nacional en donde estaría impulsando concretamente qué, el que lo apoyen a él, pero ya no se apoya a Claudia Sheinbaum, el que apoyen a Marcelo para la presidencia, para que pues en este momento un movimiento que pueda tener un fundamento, un plan, un número de ideas, planteamientos del país, un movimiento nacional que haga que mucha gente pueda dar a conocer su opinión. Él mencionaba que, bueno, todavía para el tema de las campañas, pues ni siquiera hay precampañas, todavía falta ahí un ratito para eso. Oye, a ver, esto que me acabas de mencionar me llama mucho la atención. Pensando así un poco de manera medio maquiavélica, ¿podría Marcelo registrarse como precandidato? Bueno, no estamos ahí todavía. En este momento lo importante es ver estas irregularidades del proceso, es darle voz a la gente que ha acompañado a Marcelo en todas estas giras, en todas estas expresiones, tener voz y tener esta actividad política por este momento, ¿no? Después, pues, quedan abiertas posibilidades, pero uno esperaría, pues, que desde Morena hubiera sensibilidad y se pudieran considerar, se pudieran valorar estas pruebas. ¿Cuánto vale Marcelo Ebrard para Morena? O sea, ¿creen en este número del 25% aproximadamente? ¿Consideran que ustedes realmente ganaron la encuesta? Bueno, es evidente el peso político y la importancia que tiene Marcelo en la izquierda, pues desde hace muchos años, ¿no? Ahí empezó todos estos temas de interrupción legal del embarazo, del matrimonio igualitario, la agenda progresista de la izquierda. Yo creo que sin él la izquierda sí pierde una oportunidad importante de volverse institucional, de volverse más amplia, de ser un polo más general y referirse tanto a otros públicos en el tema electoral como a otras ideas en el asunto programático, ¿no? Se vuelve pues una izquierda más chiquita, con ciertas ideas de un cierto grupo de gente. Con él se amplía esto y se hace una izquierda más progresista y más interesante. En las campañas, las únicas, esta de proceso, las únicas ideas fueron de Marcelo. No porque los otros no lo tuvieran, claramente Claudia Sheinbaum tiene ideas interesantes, pero decidieron expresarlas en la campaña por un asunto táctico, pues, ¿no? Entonces, pues pierdes a quien sí propuso algo en este proceso. El peso político de Marcelo Ebrard, yo entiendo todo lo que representa en la narrativa, en la construcción de esta izquierda, etc., etc., etc. Tú en las entrañas de la clase política, ojo de buen cubero, Vidal, nomás como para pensarle, ¿cuántos senadores se irían con Marcelo? ¿Cuántos diputados se irían con Marcelo? ¿Cuánta gente de Morena se iría con Marcelo? ¿De qué tamaño sería la fractura para Morena si Marcelo, como dice, pues ya no encuentra su espacio ahí? Porque no se va él, se van muchos con él. Bueno, hay una cantidad importante de senadores, de diputados locales, federales, que han estado acompañando este proceso. Hay esta parte de reflexión en torno a lo que se va a hacer, pero bueno, hay una buena cantidad de legisladores, de presidentes municipales que han manifestado su apoyo. Eso es interesante, eso significa una fuerza interna dentro de Morena. También dentro del electorado uno lo puede ver cuando hace este tipo de análisis también. Y creo que yo te diría que de los precandidatas que hubo ahora, es el único que tiene una fuerza también fuera de Morena, es decir, que hay ciudadanos, que hay organizaciones, que hay gente que sí lo apoya también desde la sociedad.
el resto de los candidatos, pues sí son orgánicos de Morena solamente, pues. Eso se puede ver en los eventos, se puede ver en las mesas públicas, etcétera. Entonces sí hay una capacidad de organización y hay una fuerza que también trasciende Morena, lo cual es interesante y me parece que es casi único. No hay ahorita otro político que como personalidad lo pueda tener, ¿no? Los demás lo tienen por distintas circunstancias, por el partido, en el caso de Claudia, por los distintos partidos que están apoyando el frente en el caso de Xochitl, pero en este caso sí hay una organización nacional que puede pues, distribuir el mensaje por todo el país. El presidente de la República ha hablado sobre una posibilidad de Marcelo en la boleta compitiendo contra la misma Claudia Sheinbaum. No en otro partido, él se refería a los independientes, aunque creo que ese barco ya zarpó y el mismo Marcelo ha dicho... El viernes pasado. Sí, exacto. Y él mismo dijo que no le interesaba el asunto. ¿Se ven en otro partido, Vidal? Dentro de ustedes lo dicen, vamos a romper, vamos a irnos a MC, que es el único que les queda realmente, ¿no? Ahorita está el proceso todavía no concluye este proceso de Morena, hay que ser coherente con este asunto de poder limpiar esto y en el fondo también está el tema de que pues queremos que las elecciones no sean así, que no haya intervención pública en las elecciones, ¿no? Eso es un asunto nacional, es un asunto que nos compete a todos y esa es la tarea en la que en este momento se planteó, pues, ¿no? El planteamiento hoy es pues vamos a las instancias correspondientes dentro del partido, planteamos esta exigencia y vamos a esperar que haya sensibilidad para que pueda esto discutirse. Que las elecciones no sean así, es lo que me dices, Vidal, que las elecciones no sean así, o sea, si ven pues que a lo mejor la Secretaría del Bienestar termina por apoyar a Claudia Sheinbaum, candidata a la 4T, y ¿qué? ¿Hay fraude o qué? O sea... Es bien serio lo que están diciendo, o sea, imagínate. Pues es un riesgo para la democracia, ¿no? Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado, es decir, o sea, lo que queremos construir es un país democrático y entonces es un país en donde no hay ese tipo de intervención. Entonces, por lo tanto, lo que se ha presentado pues tiene que ser analizado con cuidado y se tiene que valorar para ver si efectivamente esto es sistemático y qué está sucediendo. ¿No huele ya a oposición? ¿No se sienten ustedes ya más cómodos en la oposición que en el oficialismo? Ya las declaraciones no son ya más de crítica que de propaganda, no se sienten pues ya más bien del otro lado. Pues más bien he estado en parte este proceso en donde sí hemos tratado nosotros de dar más ideas, de dar más propuestas, así sí ha sido un planteamiento de continuidad de este gobierno y también de poder ofrecer alternativas a cosas diferentes, porque además pues va a ser diferente, la gobernanza del país va a ser diferente, la situación económica va a ser diferente, muchas cosas requieren nuevos planteamientos ya. Tengo ahí un problema en la comunicación con Vidal Llerenas, vamos a ver si podemos restablecer en un momentito más esta comunicación, se nos cortó ahí por un momento el asunto. Varios temas que me llaman la atención y que yo repetiría y sostendría. ¿No le parece a usted que se sienten un poco más en la oposición que ya en el oficialismo? Yo no veo, francamente, insisto, perdón, pero voy a seguir insistiendo en esta imagen. O sea, el que da y quita con el diablo se desquita. Ni modo que le quiten el bastón de mando a Claudia Sheinbaum y se lo den a Marcelo Ebrard. O sea, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero yo eso francamente no lo veo. Es que viene. Va a romper Marcelo, pero está alargando este rompimiento. Y esto que me acaba de decir Vidal me llamó mucho la atención, me puso ahí una alarma. Elecciones, o sea, las federales, las del 2024, que también podrían tener una intervención del Estado. Y esa es una denuncia que viene desde el corazón mismo de la 4T. Recupero la comunicación con Vidal Llerenas. Perdóname, Vidal, un problema aquí técnico. Los duendes hicieron de las suyas. Me decías, pues justamente este tema en torno a lo que viene y yo insisto en este asunto de la elección en particular, de que haya una intervención del gobierno en la elección 2024. Yo te preguntaba, ¿qué no se sienten más ya ustedes de la oposición que de la 4T? No, hay mucho que
defender, hay mucho que conservar de este gobierno, pero eso tiene que ser, en realidad tiene que ser democrático, y tenemos que tener pues mucho cuidado de que por lo que hemos luchado, que son las elecciones democráticas limpias, se cumplan. Entonces, en ese sentido, pues es importante ver qué pasó, si hubo irregularidades, si hubo algún tipo de intervención, y esto tiene que ser aclarado, pues, ¿no? No es algo menor, como decíamos. Y ustedes tienen fe en que esto tendría que ser aclarado. ¿Hay fecha fatal? O sea, ya presentaron la impugnación. ¿Cuándo les tiene que responder el mismo partido? Mira, desconozco, y te digo que es un poco el problema de un proceso de esta naturaleza, ¿no? Creo que había que reflexionar sobre estos procesos, que en realidad son procesos de elección de candidatos y no otra cosa. Eso pasó en el Frente también, todo este asunto de Beatriz Paredes, etcétera, pues, ¿no? Que la ponían. Es decir, son procesos de selección de candidatos en realidad, sin una normativa en ese sentido, ¿no? Entonces, eso sí genera incertidumbre democrática de mala manera, ¿no? Lo que tendríamos que tener son procesos, a estas alturas, procesos mucho más ciertos de primarias, por ejemplo, como Argentina, primarias obligatorias, ¿no? Eso, en donde la gente vota por los precandidatos de todos los partidos, y entonces así los partidos tienen sus candidatos, ¿no? En Estados Unidos pasa algo ahí parecido, que cambia, como todo en Estados Unidos, estado por estado, ¿no? Entonces, sí, la reflexión tiene que ser cómo se pueden construir mecanismos más democráticos y más estables de elecciones primarias. En un país donde además no hay segunda vuelta. Claro. Es probablemente junto a Estados Unidos la única democracia presidencial sin segunda vuelta. No sé si en Asia, por allá hay alguna otra experiencia, pero en el continente no. Un continente de países presidenciales, solo 2 no tienen segunda vuelta. Canadá tiene un sistema parlamentario. Y creo que es importante buscar qué alternativas existen realmente para poder elegir precandidatos en procesos ciertos. Porque ahorita estamos ante todo esto que estamos diciendo. Es decir, observamos una encuesta con mecanismos de observación de una elección, por ejemplo, ¿no? Y entonces, cuando una urna de un encuestador es válida o no en una encuesta, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo al proceso de cuando se pone en una urna, ¿no? Déjame cerrar, Vidal Llerenas, con una pregunta en torno a la posibilidad de que Marcelo rompa, de que ustedes se vayan a un equipo, una especie de tercera vía. Hay quien dice que le van a robar votos a la oposición, que ustedes le robarían más votos a Xóchitl Gálvez que a Claudia Sheinbaum. En este escenario, ¿tú qué ves? ¿A quién perjudica más la salida de Marcelo Ebrard de Morena? ¿A la oposición por tenerlo ahí en medio y poder robar votos? ¿O al oficialismo por quitarle votos de los moderados de la 4T y no darle una ventaja, una cómoda pues salida a Claudia Sheinbaum? A los dos, ¿qué ves en un posible escenario de tercios? Mira, eso es difícil de ver, ¿no? Ya entramos a terrenos que tipo de cosas que solo en realidad no se ven cerca de las elecciones, ¿no? De repente fallamos porque adelantamos cosas que no necesariamente se pueden ver. Lo que sí creo, y lo dije hace rato, es que sin alguien como Marcelo, Morena sí pierde esta oportunidad de convertirse en un polo más amplio de izquierda, y se hace más chiquito en una sola versión de las cosas, ¿no? Si tú ves su trabajo como canciller, su planteamiento, sí era un planteamiento de alguna manera, pues no distinto, pero sí paralelo al gobierno en muchas cosas, digamos, ¿no? Era el único secretario que tenía una agenda propia, con una agenda de temas diferentes, pues, ¿no? Entonces creo que en cualquier caso se pierde institucionalidad y la posibilidad de sí construir un polo de izquierda más amplio, pues, ¿no? Se hace más pequeño, pues. Vidal Llerenas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches y bueno, gracias. Pues estamos atentos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ¿usted qué opina? ¿A quién perjudicará más un escenario de una posible tercera vía?
Híjole, y apenas empieza este asunto. Se van a poner fuertes los guamazos. Gracias por estar con nosotros. Descanse, pásela muy bien. Esto fue Contracara en Heraldo Televisión. Yo me llamo Luis Cárdenas. Nos vemos muy pronto. Bye bye.